todas las culturas conocidas, las plantas forman parte obligatoria de la dieta. Hasta los inicios de la agricultura se comían exclusivamente las plantas silvestres, las que crecían de forma natural en los diversos ambientes naturales existentes. Incluso después que el hombre comenzó a cultivar la tierra y a obligar a la naturaleza a producir lo que quería, los seres humanos continuaron consumiendo plantas silvestres. Al principio, las plantas silvestres cultivadas eran principalmente cereales, legumbres y luego bulbos, plantas que proporcionaban energía a través de sus carbohidratos. Las verduras, frutas y condimentos provenían principalmente de la recolección, como sigue siendo el caso en muchas culturas alrededor del mundo. Los pueblos de la antigüedad los consumían y apreciaban comúnmente como dulces. Horacio, en sus obras, me gustan las aceitunas, la escoria, las malvas y tijeras. Aquí me refiero principalmente a las plantas europeas. Son unos ejemplos de plantas que tienen sabor interesantes. Las hojas de llantén saben a hongos. Hacemos con ellas un pesto excelente como el que se hace con albahaca. Las hojas de consuela, enrollada en masa para panqueques y fritas, tienen un sabor absolutamente delicioso que recuerda a los filetes de lenguado, un poco con la misma consistencia pero sin los huesos. La hierba galinera permite preparar una ensalada muy fina con sabor a avellana y maíz dulce. El trébol dulce desprende un potente y sorprendente odor a cumarina cuando se saca o cuando se arruga durante mucho tiempo, cercano al de la vainilla. Es uno de los condimentos silvestres que más utilizamos en nuestros talleres. El rosal silvestre da unos frutos que botánicamente no son frutos. Rojos, sabrosos, los escaramujos. Son extremadamente ricos en vitamina C. Con ellos se hace sopa, comúnmente vendida en Suecia, por ejemplo, pero también mermelada y también pizza. Los frutos del cerbal común deben recolectarse muy maduros, es decir, después de una sobremaduración en invierno, se vuelven suaves, dulces y aromáticas como una fruta tropical. No hay frutas tropicales en Europa, pero el cerbal común tiene un sabor como una consistencia como un fruto tropical, pero la gente no lo conoce. Vamos a hablar de la ortiga y de los escaramujos. La ortiga es una planta muy común en escombros, en bordes de caminos. Está cubierta de los punzantes que pican los dedos. Por lo tanto, es difícil recogerlo, pero con el hábito se hace sin problema. Se come crudo o cocido de mil maneras y su sabor particular y bien marcado suele ser muy apreciado. Es una notable fuente de todos tipos de nutrientes, especialmente de micronutrientes. Los escaramujos, falsos frutos del rosal silvestre, se reblandecen con la escarcha y luego se pueden comer crudos. Su contenido en vitaminas es increíble. Son los que vamos a ver. Os dejo para que miréis tranquilamente este cuadro. Luego veremos qué podemos iterar de él. Aquí comparamos la ortiga con el repollo y el escaramujo con la manzana. Se puede ver que en general las dos plantas silvestres son mucho más ricas en nutrientes que las verduras y frutas cultivadas. También que hay muchas proteínas en la ortiga, como en el trigo o el arroz, pero la diferencia es que las proteínas de las hojas verdes
son completas, es decir, formadas de aminoácidos esenciales en equilibrio, a diferencia de las proteínas de las cereales o legumbres deficientes en un aminoácido. Por lo tanto, estas proteínas tienen el mismo valor nutricional que el de los productos animales como la carne. Se puede decir que, para cantidades iguales, comer ortigas es como comer carne, pero es mucho más barato a producir. Los casos de magnesio, calcio, fósforo, hierro, potasio, provitamina A y vitamina C hablan por sí mismos, sí solos. En cuanto al hierro, cabe señalar que el hierro no hemo de origen vegetal se puede absorber mucho mejor si va acompañado de vitamina C, por una vía metabólica diferente a la que permite absorber el hierro hemo de origen animal. La ortiga, por ejemplo, es muy rica tanto en hierro como en vitamina C. Una misión estadounidense estudiaba la alimentación de una población de los Andes peruanos para correlacionarla con su estado de salud. Los médicos encontraron a esas personas en perfecto estado de salud, mientras los nutricionistas sintieron que su dieta de papas y maíz no lo podía proporcionar todos los nutrientes necesarios. Alguien, por lo tanto, tuvo la idea de seguir a los campesinos durante todo el día y notó que mordisqueaban hojas, frutas, brotes tiernos, etc. a su paso. Y los análisis demostraron que estos elementos vegetales consumidos fuera de las comidas los proporcionaban los micronutrientes de los que carecía su dieta más visible. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, advierte que una gran parte de la población humana en la Tierra sufre de deficiencias nutricionales, incluso en países ricos en vitamina C, vitamina D, hierro, etc. Para combatir estas deficiencias, los nutricionistas recomiendan tomar suplementos nutricionales producidos por la industria. Pero pienso que los mejores suplementos nutricionales son las plantas, especialmente las de hojas verdes. Las hojas verdes de la planta contienen proteínas del mismo valor nutricional que las proteínas animales, lo hemos visto. Es un descubrimiento fundamental con más de 40 años, pero lamentablemente poco conocido. Acaba con el mito de la superioridad de los alimentos de origen animal. Los antioxidantes son ampliamente estudiados hoy en día por su acción contra los radicales libres que conducen al envejecimiento prematuro del cuerpo. El oxígeno que respiramos, que es necesario, también es destructivo. Y los polifenoles, los taninos, los flavonoides y antocianinas que abundan en las plantas silvestres son extremadamente ricos en antioxidantes. Se sabe que para un buen estado de salud es fundamental que la sangre sea alcalina, con un pH alrededor de las 740. La sangre demasiado ácida, con un pH demasiado bajo, se correlaciona con enfermedades como osteoporosis, gota y artrosis, fatiga crónica, asma, pérdida muscular, etc. Y también ciertos tipos de cáncer. Las plantas alcalinizan la sangre, mientras que los productos animales la acidifican. Ok, no. Ok, así se puede ver, ¿no? El índice, el potencial
es difícil. Alcalinizante. El potencial alcalinizante de un alimento se mide por el índice PRAL, que debe ser negativo y es positivo si es acidificante. Se puede ver aquí. El índice de las zanahorias es -8, de las espinacas -15 y el de la ortiga es de -66. Sí. Cuando es seca. Mientras que el de la carne es +10 y los quesos hasta +35, por lo tanto muy acidificante. Comer ortigas y otras plantas silvestres es ciertamente algo bueno en este sentido. Considerando la duración de su existencia como especie, 300.000 años, y la de la agricultura, 12.000 años, se puede decir que el hombre evolucionó en la tierra comiendo plantas silvestres. De modo que las plantas silvestres están hechas para alimentarlo, o más exactamente, que él está hecho para alimentarse de ellas, más precisamente, que su organismo está adaptado para ellas. El hecho, por ejemplo, de que no almacene vitamina C, a diferencia de otros animales, demuestra que su dieta original era rica en vitamina C, que es, como hemos visto, una de las características de las hojas de las plantas silvestres. Está claro que las plantas sin cultivar crecen espontáneamente en los lugares que más les convienen, que no se debilitan por el cuidado de los jardineros, que sus principios nutritivos se concentran en lugar de diluirse con el riego, y que están sujetas a las leyes de la selección natural, lo que conserva sus características beneficiosas. Pero algunas plantas son tóxicas, en dosis más o menos altas, y muchas de ellas contienen principios antinutricionales que puedan generar compuestos indeseables como oxalatos, o bloquear el acceso a ciertos nutrientes como fitatos o taninos. Por lo tanto, uno de los principios básicos es conocer perfectamente las plantas y sus acciones. Los envenenamientos son escasos, pero existen. Las plantas silvestres a menudo son que se consideran plantas de tiempos de escasez. Son el último recurso cuando no queda nada para comer. Y en ese contexto han salvado miles de vidas humanas, es cierto. Las hambrunas tienen varias cosas, a menudo surgen por razones políticas, en particular debido a las guerras. En Irlanda, de 845 a 847, hubo una hambruna severa debido a la enfermedad de la papa, en un contexto de colonización por los ingleses. Murió 1 millón de irlandeses, como 20% de la población, y otros tantos emigraron, muchos a los Estados Unidos. Pero se sabe que las personas que se alimentaban de las muchas plantas silvestres que crecen a su alrededor sobrevivieron. Los que no lo conocían murieron. La FAO ha publicado numerosas tablas de composición de alimentos en países que sufren hambrunas, incluso tablas de plantas silvestres que demuestran la superioridad nutricional de estas últimas. Por eso sabemos que las dietas tradicionales son perfectamente nutritivas y equilibradas. Pero el ser humano tiene otras necesidades, además de las simplemente alimentarse. Se deben a la influencia de la cultura en diferentes aspectos de la vida. Ser moderno es uno de ellos, y lo vamos a explorar en detalle.
Cuidarse y nutrirse son hoy dos acciones fundamentalmente distintas, pero no siempre ha sido así. Y siempre es diferente en ciertos países, por ejemplo, en el lejano oriente. Comer plantas silvestres también puede tener un efecto curativo. En China, cuando estás enfermo, vas al mercado en lugar al médico. Ahí encontrarás los ingredientes para hacer sopas curativas. En la antigüedad, la cosa era conocida. Cicerón cuenta, por ejemplo, cómo se trataba a sí mismo cuando estaba estreñido comiendo guisos de malva, una planta muy rica en mucílagos y por lo tanto purgante. Las plantas silvestres en particular tienen una acción preventiva sobre el desarrollo de enfermedades o el envejecimiento. Hace 2500 años, el médico griego Hipócrates ya decía que tu alimento sea tu medicina. Una ingesta masiva y regular de micronutrientes es necesaria para la buena salud. Sin embargo, las plantas silvestres son extremadamente ricas en ellos. Por lo tanto, es lógico que tengan un efecto positivo. Entonces, surge una pregunta. ¿Por qué se han olvidado estas plantas dotadas de tantas virtudes? ¿Y cuándo? ¿Tiene una idea? Se podría decir que a las organizaciones o las grandes empresas dedicadas a la agricultura no les interesa que esas plantas se conozcan porque ya tienen su mercado enfocado a obtener recursos económicos, exactamente. Pienso que hay un origen muy preciso y tenemos que remontarnos a la Edad Media, a la época feudal en Europa occidental, porque pienso que es donde todo viene. La sociedad ahí era profundamente desigual y dividida en dos partes totalmente opuestas en todos los niveles. Los nobles, ricos, querían distinguirse claramente de la masa del pueblo y tenían varios medios para ello. Vivían en castillo en lugar de casas normales. Vestirse con ropa holgada, poco práctica para el trabajo, lo que demostraba que podían darse el lujo de estar ociosos. Y teñidos de colores brillantes de plantas exóticas y muy caras. Hablar el idioma de la corte, lo que se convirtió en el francés o el español actuales, en lugar de los docenas o más bien centenas de dialectos que hablaba la gente común. Comer carne, mucha carne, y si posible de caza. Se valoraba especialmente a las aves, que al volar viven lejos de las manchas de la tierra y más cerca de Dios. El más apreciado fue el cisne, porque además es blanco, color de la pureza. Los campesinos tenían que contactarse con comer cerdo que se revuelca en el barro, o los bueyes demasiado viejos para tirar del arado. Cuando se trata de alimentos vegetales, los nobles querían comer plantas cultivadas, transformadas por el genio de los seres humanos que estaban siguiendo el mandato de Dios de transformar el desierto a su imagen. Y de comer plantas exóticas traídas de todo el mundo por expediciones financiadas por ricos comerciantes. Los pobres tienen que contactarse con comer vegetales nativos, rústicos y plantas silvestres. En el siglo XVI, comer judías verdes significaba: soy una buena persona, soy rico, tengo los medios para que un jardinero cultive para mí plantas traídas de otras partes del mundo, transformadas por el genio humano que no se encuentran en la naturaleza. Pero hacer sopa de ortiga significaba a los ojos de todos
Soy pobre, por lo tanto devaluado, no puedo permitirme hacer nada más que aceptar los regalos de la naturaleza. Y ha permanecido así hasta nuestros días. Debemos entender que lo más importante en la vida no es la realidad, sino los símbolos. Y nuestra comida está cargada de símbolos. No comemos comida, sino símbolos. La revolución industrial aceleró este proceso. Los campesinos emigraron a la ciudad para convertirse en trabajadores y se comportaron como citadinos, olvidando rápidamente sus tradiciones de recolección ligadas a un estatuto que habían superado. Entonces podían vestirse con corbata y sombrero, hablar el idioma común en lugar de su dialecto, comer carne casi todos los días. Se habían convertido en buenas personas. Y la recolección quedó reservada para los pobres que todavía vivían en el campo y se les privaba del acceso a recursos más valiosos. Posteriormente, la industria agroalimentaria fue el medio de alimentación de toda la población. El número de especies y variedades de verduras y frutas disminuyó considerablemente y debían poder producirse en grandes cantidades, transportarse y almacenarse con facilidad, lo que no era posible con las plantas silvestres. En 1982 realicé un estudio etnobotánico en el Mercantour, cerca de Niza, en Francia. El objetivo era recopilar información tradicional sobre las plantas de personas mayores que viven en un pueblo. Mientras los preguntaba sobre plantas medicinales, todo estaba bien. Tenían mucho que contarme. Pero cuando los preguntaba sobre las plantas silvestres que comían, se hacía el silencio. Entonces, reflexioné y pensé que debía tratar de hacer las cosas de otra manera. Así que lo llevé al campo y comencé a mordisquear plantas por aquí y por allá. Finalmente, una persona mayor, me preguntó: ¿pero qué haces? Pues me como esta planta, es muy buena, ¿no la conoces? O no, en concreto no la conozco, pero vente conmigo, te voy a enseñar lo que recolectamos para cocinar. Había ganado su confianza y ya no se avergonzaban de mostrar sus conocimientos considerados inferiores al joven de la ciudad que podría haberlos juzgado mal. Esta aventura me impresionó profundamente y me dio mucho que pensar. La recolección de plantas silvestres todavía se practica en diferentes lugares del mundo, donde a veces incluso se valora. Hace muchos años se hablaba mucho sobre la dieta cretense. Se decía que era buena para evitar enfermedades cardiovasculares, para envejecer bien, etc. Y consistía en poco carne, mucho aceite de oliva, verduras, vino, etc. Pero nadie ha enfatizado nunca las plantas silvestres. Sin embargo, personalmente, viví en Creta durante mucho tiempo, fui allí todas las primaveras durante años, y noté que la comida de los cretenses entre octubre y junio se basaba en las plantas de recolección. Los recogíamos por todas partes, los vendíamos en los mercados. Recoger era parte de la cultura, se valoraba y todos la apreciaban. Señoras mayores bajaban a la ciudad como Heraclio o la Canea todos los días a vender los productos que habían recolectado. En todos los pueblos me encontré con mujeres que estaban preparando las plantas que habían recolectado. Y todos me decían, hombres y mujeres, que comer plantas silvestres era bueno para la salud. En griego se dice inekala
Indicala stingia, higia como higiene. Indicala, está bien para la salud. Estaba totalmente lo contrario de Francia, todo estaban despreciadas. Por todas partes que caminé en la naturaleza, me encontré con mujeres con delantes llenos de hojas, brotes, tallos jóvenes, etc. Los hombres también recolectaban plantas especialmente valoradas, a menudo tomándose su tiempo del trabajo. Plantas que se vendían por más que la carne, muy valorizadas. Estamos en Japón. Japón es un país curioso, a la vez muy tradicional y muy moderno. En cualquier caso, las plantas silvestres se han mantenido muy valoradas y forman parte profunda de la cultura. No es raro ver a gente de las grandes ciudades, así como del campo, caminando por los bosques para recolectar plantas para comer. Los japoneses le llaman sansai, que significa hortalizas de montaña. A menudo se venden en las tiendas. El 7 de enero se celebra Nanakusa-gai. Todos los japoneses comen las gachas de arroz de 7 hierbas. Incluye 7 hierbas silvestres muy comunes que son fáciles de recolectar incluso en pleno invierno. Además, si quieres, también puedes comprarlos en el supermercado. Y se considera bueno para el cuerpo comer este sencillo plato después del abuso de la temporada navideña. Es verdad. Al final del invierno aparecen las jóvenes inflorescencias de fuki, Petacites japonicus. Muchas personas se precipitan entonces al borde de los caminos para recolectarlas. A los japoneses les encanta porque es señal de que pronto volverá la primavera y el buen tiempo con ella. En ese momento, todos los restaurantes en Japón sirven fuki no tempura, que es un verdadero plato nacional. Tempura es como venir. Tempura, ¿conoces qué tempura? Frito. Sí. Tempura. Okay. Sí. Esta foto y la siguiente fueron tomadas en un ermitaño que prepara platos de plantas silvestres en casa. Se levanta muy temprano en la mañana para recogerlos en la montaña a los pies de la cual vive, luego los prepara para sus clientes. A menudo sus platos son muy elaborados. En primer plano tenemos grandes brotes de bambú, se llama takenoko, con sancho, las hojas, Xanthoxylum piperitum, una planta aromática con un sabor muy peculiar, prima de la pimienta de Sichuan, Xanthoxylum simulans. Aquí tenéis otro sortido completo de platitos elaborados con plantas silvestres. Es extraordinario, con diferentes tempuras en la parte superior. Aquí estamos en Malasia. En Malasia la situación es un poco diferente, pero muy instructiva. Todavía es fácil encontrar, incluso en Kuala Lumpur, la ciudad más grande del país, con como 10 millones de habitantes, restaurantes que sirven plantas silvestres, cocinadas de varias maneras, a veces de manera muy simple, a veces en preparaciones complicadas. La sociedad malaya es compleja, multiétnica. Hay malayos, chinos, indios y aborígenes de 16 etnias diferentes. Y los habitantes más antiguos del país. Estos últimos están en lo más bajo de la escala social, son globalmente rechazados, viven en condiciones difíciles. Pero ellos son los que aún conservan el conocimiento sobre las plantas silvestres y quienes las cosechan.
Aquí, por ejemplo, hay dos plantas cuyas hojas tiernas comen. Esta niña tenía 12 años. Ella es una aborígena de la isla de Borneo, en la parte de Malasia llamada Sabah. Vive en la selva tropical con sus padres. Después de sus estudios primarios, se negó a irse a vivir a la ciudad, a los suburbios miserables, y prefiero seguir viviendo en el bosque. Me llevo a la naturaleza, a la foresta primaria, para mostrarme las plantas silvestres que recolectaba. Era absolutamente asombroso lo que una niña de su edad podía saber. Aprendí mucho con ella. Sí, otra vez. Gracias. Aquí estoy en un pueblo de aborígenes en el bosque. Son gente encantadora, con un conocimiento inmenso. Sin embargo, en el pueblo, justo al lado del lugar donde se tomó la foto anterior, cuando fui a comer al restaurante, regentado por malayos y no por aborígenes, es todo lo que comí. Y cuando fui a explorar los estantes de verduras en los supermercados de Kuala Lumpur, esto es lo que vi allí. Las mismas verduras que comemos en Europa o América del Norte, todo cultivado: pepino, tomate, remolachas, zanahorias, brócoli, repollos, huevos. Es que en Malasia, como en muchos otros países del mundo, en cuanto uno tiene un poco de dinero y por lo tanto un poco de estatus social, uno se apresura a cambiar de comida y a hacer como los occidentales. Comer más carne, alimentos procesados y verduras y frutas cultivadas en lugar de los que proporciona la naturaleza localmente. Es normal. Hay que hacer como los antiguos colonos, los británicos en Malasia, ser moderno para no ser mal gustado, ir a la moda. Los únicos malasios bien estabilizados que lo he visto apreciar las plantas silvestres son los más ricos, aquellos cuyo estatuto social están afirmado que ya no le temen a nada y pueden decir: me gusta el ulam. Ulam son las plantas silvestres que tradicionalmente se recolectan en la naturaleza y se comen. Tiene sentido. Tiene sentido. Los grandes almacenes o malls de Kuala Lumpur son quizás los más grandes que he visto en el mundo. Incluso me perdí en ellos, sin poder encontrar la salida durante mucho tiempo. Es una sensación aterradora. No sé cómo está aquí, pero no puedo ser tan malo que en Kuala Lumpur. Malasia, gracias al petróleo, Malasia, gracias al petróleo y aceite de palma, es un país rico y la gente consume mucho. También es una forma de ganar estatuto social y de olvidar las dificultades de la vida. No. Ok. Con dos. Ok. Ok. No problema. Porque aquí vemos que hay muchas dificultades en Malasia, como en otros países ricos. Malasia es el campeón del sudeste asiático en diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, etc. Y como le puedes ver, el hecho está directamente relacionado con el PIB, el Producto Interno Bruto. Cuanto más rico el país,
como Malasia, más frecuentes son las llamadas enfermedades de la civilización. Cuanto más pobre es el país, como Laos, mejor el estado de salud de la población. Durante mi primera estancia en Malasia, fui contactado por la Universidad Nacional de Malasia por el Departamento de Antropología para responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo utilizar las plantas silvestres comestibles, ulam en malayo, para mejorar el estado de salud del pueblo y fomentar un sentido de cohesión nacional? Trabajé en la pregunta y después de un tiempo me di cuenta de lo que os acabo de mostrar. Y de hecho, era importante restablecer el estado del consumo de plantas silvestres para alentar a las personas a cambiar su dieta, a comer mejor, consumiendo productos más saludables y en particular ricos en micronutrientes. Esto también permitiría de restablecer los conocimientos tradicionales de los aborígenes y hacerlos aceptar por el resto de la población. Para ellos, para ello hemos puesto en marcha una Ulam School, una escuela de plantas silvestres en la cual trabajamos con periódicos, restaurantes, escuelas particulares con el fin de fomentar el consumo de estas plantas silvestres. Contamos con el apoyo del gobierno para esto, un poquito. Hemos contado con el de la Fundación Toyota en Japón, sí. Y estamos trabajando con varias universidades a lo largo del sudeste asiático para promover este concepto. Funciona bien, despacio, pero seguro. Hace como 6 años que funciona. Voy a menudo a Togo. En Togo tengo un hijo adoptivo. Y sí, voy a menudo. Me gusta. Tradicionalmente, la salsa que acompaña al fufu se prepara con hojas de árboles silvestres. El fufu se elabora con tubérculos de la yuca, hervidos y machacados, o con ñame o plátano verde. Es solo amido. Todos los demás nutrientes necesarios se lo proporcionan un poco de pescado, semillas fermentadas y especialmente las hojas. Pero tengo que insistir en que me cocinen la salsa tradicional. La gente prefiere comer arroz importado de Vietnam con salsa de tomate china enlatada. Y ahí también hay muchos problemas de desnutrición. Compré un terreno en Togo y con mi hijo adoptivo tenemos el proyecto de acercar a las poblaciones locales los usos tradicionales de las plantas. Trabajamos con un curandero que tiene un gran conocimiento de estas. De hecho, se trata sobre todo de promover las plantas como recurso contra la desnutrición, porque el estado de salud en África es terrible. Entonces, ¿cómo revalorizar el uso de las plantas en la vida cotidiana para que todos puedan beneficiarse de ellas? Esta es una pregunta que me he estado haciendo durante mucho tiempo. Empecé por mirar a mi alrededor, en mi familia, entre mis amigos, en mi país, en Europa, en Norteamérica, donde viví mucho tiempo. Así que traté de averiguar cómo sucedieron las cosas y por qué. De encontrar la fuente del problema, como os acabo de explicar. Y después tuve que buscar los medios más efectivos posibles para cambiar las cosas, porque es una pena haber olvidado las plantas y sufrir de este olvido sin saber ni siquiera lo que pueden hacer para nosotros. Entonces,
En Europa Occidental, ¿qué queda de la recolección? Igual que aprendí con mi madre en mi infancia, todavía hay gente que recoge fresas silvestres, frambuesas, moras, arándanos, dientes de león, ajo de oso, setas. Aquí, ¿así? Aquí, por ejemplo, el ajo de oso forma una inmensa alfombra en los bosques. Es una planta muy aromática y muy sabrosa. Principalmente hago pesto con ello, pero también puedes hacer sopas o secar las hojas y servirlas como aperitivo. El boletus, o seta calabaza, o hongo porcini, es la seta más popular en Francia. Incluso se sirve en grandes restaurantes y hay muchos recolectores. La pamplina o herba gallinera es una planta pequeña, muy común en suelos perturbados. Hacemos con ella las mejores ensaladas salvajes. Pero pocas personas todavía poseen este conocimiento tradicional. En general, las personas tienen miedo de envenenarse mientras recolectan. Tienen miedo a la naturaleza. Empecé a conocer las plantas tan pronto como pude caminar. Vivíamos en París, pero mi madre era montañera y me llevaba a los Alpes con mi hermana. Como aún no podíamos subir a los picos, caminábamos por el bosque, por los pastos de las montañas, por los senderos. Mi madre sabía un poco de botánica y me enseñaba las plantas. Y recogíamos frutos silvestres, setas, plantas para ensalada o sopa. Y desde mi infancia desarrollé una relación real con las plantas. De cierta manera, me resultaba más fácil que los seres humanos. Lo siento, Las plantas son más fáciles. Cuando tenía 16 años, conocí a un viejo maestro exmilitar apasionado por la botánica y la poesía. Tenía 80 años, fue en los Vosgos, en este de la Francia, y me enseñó sobre las plantas leyéndome los poemas que escribió sobre ellas. Fue extraordinario. Es como aprendí la botánica, con la poesía. Cuando tenía 20 años, pasé mucho tiempo en la Alta Provenza con un tío mío que tiene 4 veces mi edad. Me enseñó a pensar diferente de lo que podía hacer como un pequeño burgués que vive en París. Él era vegetariano y yo comía carne 3 veces al día, porque me gustaba la carne. Era muy valorada en nuestra familia. Hacía que la gente pensaba que éramos ricos. Siempre una cuestión de estatuto social y símbolos. Comer carne es valorizado. Con él, con mi tío, aprendí a vivir de otra manera y comencé a estudiar muy seriamente las plantas silvestres comestibles. Así que decidí irme de viaje por el mundo. Para empezar, me fui a los Estados Unidos, donde me quedé 10 años. Descubrí una naturaleza poderosa, salvaje y nutritiva. Como había aprendido a comer plantas silvestres, como había contado mis necesidades vitales, pude vivir en el bosque por mucho tiempo. Estaba solo al principio, luego traje a otras personas para compartir lo que había aprendido. Era Posipi en la costa oeste y habían grandes reuniones de personas en la naturaleza donde exploramos juntos una forma diferente de vida. Amé mucho este periodo de la vida, pero no fue suficiente, tenía que actuar. Así que decidí compartir mis conocimientos sobre las plantas para que las personas la conozcan mejor y desarrollen su relación personal con ellas. Creo que puede cambiar la vida. Empecé a dar clases en Estados Unidos, en diferentes lugares. Luego regresé a Europa y comencé a dar clases en Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, etc. Ofrezco diferentes tipos de prácticas. Se llaman gastronomía silvestre,
y supervivencia suave. Creo que explorar el mundo de las plantas silvestres puede ser muy útil. Es un verdadero descubrimiento del mundo totalmente insospechado. Ya es una forma de descubrir 1000 sabores nuevos y de cuidar al cuerpo, proporcionándolo con los nutrientes que necesita. Ya hemos hablado de ello. Para ello, compré una gran parcela de centenas y 5 hectáreas en los Alpes de Alta Provenza, pero también enseño estas clases en todos tipos de lugares diferentes. Estos son cursos prácticos. Recogemos plantas que crecen espontáneamente en diversos ambientes, los preparamos y cocinamos juntos, luego los degustamos durante comidas completas, sabrosas y saludables. Por ejemplo, hacemos ensaladas de flores, pero también todo tipo de platos mucho más elaborados. Mi otro tipo de taller lo llamo supervivencia suave, porque es contradictorio. Para la mayoría de las personas, la vida en la naturaleza es similar a la supervivencia, es difícil, incluso dolorosa, da miedo, etc. Yo que estoy acostumbrado, me siento bien ahí. La naturaleza es mi amiga y no enemiga, pero ya hay que poder comer, esa es la base. Salimos a la naturaleza con un mínimo de cosas y de la lluvia. Caminamos durante el día, nos detenemos por la noche para acampar, recolectamos plantas y las cocinamos en el fuego de leña, en recipientes improvisados. Es muy simple. Somos un grupo de unas 20 personas. También las enseño a montar el bivac, a hacer fuego sin fósforos, a hacer cordel, a hacer colchones de hierbas y otras técnicas. Pero no es solo técnica. Sobre todo, admiramos la belleza de la naturaleza, en todo momento. Y agradecemos lo que nos dio, lo que se nos da. Tuve la suerte de que mi trabajo fuera descubierto por Yves Coppens, el descubridor con el estadounidense Johanson de Lucy, nuestro ancestro Australopithecus. Él quiso saber qué podía comer Lucy hace 2 millones de años. Por lo tanto, me ofreció trabajar con él y por eso obtener los diplomas que aún no tenía. Así que estudié en la Escuela Práctica de las Altas Estudios de París, luego en el Museo Nacional de Historia Natural, todavía en París, en el Instituto de Paleontología Humana del profesor Henri de Lumley. El tema de mi tesis fue la alimentación vegetal del hombre antes y después de la dotación del fuego en el Paleolítico inferior y medio en la región mediterránea francesa. Fue un estudio multidisciplinario con arqueólogos, un palinólogo, un antropólogo, un etnozoólogo, un fitosociólogo y dietistas. Yo obtuve mi doctorado en paleoetnobotánica. Además, mis bolsos y mis libros llamaron la atención de varios restauradores. Sí. Okay. Por lo que algunos se hicieron famosos. Con quien más he trabajado he desarrollado una verdadera amistad. Es Marc Vera, un chef de 3 estrellas en Francia. Con las plantas silvestres que lo hice descubrir, hizo platos extraordinarios que atrajeron la atención de los medios. Tuvimos muchos artículos periodísticos, muchas apariciones en televisión e incluso una serie sobre plantas. Y también escribimos un libro juntos que fue un gran éxito, se llama L'Herbier Gourmand, publicado por Hachette. Yo estaba encantado, porque así las plantas silvestres que habían sido descuidadas, que solo servían para los pobres y los campesinos, estaban al honor en la prensa y se encontraban al frente del escenario.
cuando se tiene que pagar 500 euros para comer ortigas, tendrán que valer algo. Siempre estatuto social, pero esta vez al revés. Está un plato de papas crujientes, filete de salmón y brotes de lúpulo con una salsa de lúpulo. Pero las cosas no se quedaban aquí. La idea fue retomada por René Redzepi, chef de Noma en Copenhague, varias veces nombrado mejor restaurante del mundo. Desarrolló el concepto de locavore, comer alimentos locales, con la asociación Slow Food nacida en Italia. De hecho, ¿qué podría ser más local que las plantas silvestres? Siempre son en esencia de temporada. Esto no es nuevo. En la antigüedad, los griegos ya lo afirmaban. Y luego escribí muchos libros. Me encanta escribir. Es una forma muy personal de compartir con otras personas, de expresar desde la profundidad del alma, de observarse con honestidad. Y al mismo tiempo, darle la palabra a las plantas. Por lo tanto, he publicado como 120 unos libros y estoy escribiendo nuevos. Es un suceso inmenso. Pero tuve muchos problemas con editores deshonestos que no me pagaban y después hoy voy a montar mi propia editorial para ampliar mi obra y más tarde publicar a otros autores. Tengo unos proyectos. Tres de mis libros han sido traducidos al español, aquí están. Hay uno sobre plantas silvestres comestibles, uno sobre la identificación botánica de las plantas europeas, y el último sobre plantas medicinales. He visto a miles de personas pasar por mis prácticas, pero siempre fui muy rápido, demasiado. Mientras habla gente a la que quería volver a ver, con la que quería trabajar más tiempo, más a fondo, y ya que el tema es muy amplio. Así que decidí crear una escuela con un currículo y métodos propios. Busqué un lugar para eso y compré un edificio cerca de Lyon, Francia, donde llevo a mis alumnos. Llamé a esta escuela Colegio Práctico de Etnobotánica. Es una escuela privada, una formación profesional de 3 años, donde enseño con otros profesores el conocimiento de las plantas bajo aspectos prácticos y teóricos de una forma muy completa. Y también hay varios cursos de campo que tienen lugar en mi propiedad en los Alpes de Alta Provenza, tanto como en Bretaña, en Valais, en Suiza y en Córcega. Tenemos una venta de alumnos por sesión y tenemos 2 sesiones. En esta escuela estudiamos botánica, cómo describimos las plantas, cómo las clasificamos, cómo viven, cómo se reproducen, y también la composición de las plantas, la bioquímica, cómo conviven, la fitosociología, etc. También estudiamos la etnobotánica, los usos de las plantas comestibles y medicinales, tintoreas, tóxicas, y en general la relación entre humanos y plantas. Así también la antropología. Estos son campos de estudio muy amplios. Y entonces, al estudio de las plantas no abre al mundo, a una forma diferente de verlo que incluye a otros seres vivos además de los humanos, a desarrollar otra forma de relaciones con ellos.
Estudiar las plantas silvestres nos da la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea. Así que resumamos. Las plantas silvestres comestibles son buenas para la salud, traen al organismo todos los nutrientes que necesita, crean un vínculo entre las personas, ayudan a preservar un patrimonio que se está perdiendo, alientan a las personas a cambiar su dieta y estilo de vida. Alimentarse con plantas silvestres ahorra mucha energía en comparación con la agricultura y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. En estos tiempos inciertos, en los que surgen muchas preguntas, parece fundamental encontrar soluciones sostenibles para nuestro futuro y el del planeta. Considerando los múltiples aspectos de sus efectos directos e indirectos, las plantas silvestres comestibles merecen algo mejor que ser olvidadas, despreciadas y destruidas. Son en muchos sentidos una fuente de vida. Tenemos una asociación que se llama Las Plantas Fuente de Vida. Ofrecen otra visión del mundo. La cosecha de plantas en la naturaleza permite desarrollar una relación con el mundo vivo, acarrea cierta independencia material, desarrolla interés en la observación y la comprensión de la naturaleza, es fuente de libertad psicológica, social y espiritual. Tenemos muchos proyectos con mis alumnos y otras personas en varios países, como trabajar con niños, porque ellos son nuestro futuro, formar formadores, luego hacer propuestas a la educación nacional para que los jóvenes sean sensibilizados desde edades tempranas, definir nuestro punto de vista en todo el mundo, tal como he comenzado a hacer, porque es un proyecto planetario. Así que, si estás interesado, ven con nosotros a participar en nuestros proyectos. Estoy seguro que podemos montar algunos juntos aquí en la República Dominicana. Así que hablamos de esto juntos si quieres. Y muchas gracias por escucharme. Es un placer compartir. Sí, es lo que vivo. Sí. Si tiene preguntas y si puedo entender sus preguntas. Es el momento. Sí, es el momento. El porcentaje de plantas comestibles de las que usted ha estudiado, ¿cuál es? Con relación a la que usualmente consume el ser humano. No entendí bien. El porcentaje de plantas comestibles que usted estima que existe con relación al que consumen usualmente los seres humanos, ¿cuál es? No entiende. No Si entendí. tiene un aproximado de cuál es el porcentaje de plantas, un número, más o menos. ¿Un número de plantas Ajá. comestibles que se Sí. pueden comer en el mundo? Sí, con relación a qué decir. Hay como 300.000. Cultivadas. O sea, es la relación de las plantas comestibles silvestres a las cultivadas. Ok, gracias. Ok, hay como 300.000 especies de plantas en el mundo. Hay, pienso, como 80.000 especies que se pueden comer, plantas silvestres. Y plantas cultivadas hay como, depende, pero las más importantes son como 100 o 200. Es mucho menos que lo que podemos consumir. Claro que hay plantas que son comestibles, pero que no recogemos porque son, como se dice,
en peligro de extinción o que no se debe. Pero también, nosotros, en Europa hay 10.000 especies de plantas, no es mucho, pero hay 1.600 especies que fueron consumadas. Es mucho más que las plantas cultivadas que comemos. Pero digo que hay como en Francia, por ejemplo, como 200 diferentes especies que se pueden consumir sin problema. Sí, hay una cosa es que muchas de esas plantas comestibles son malhierbas. Son plantas que en todo modo van a ser destruidas. Y es mucha energía, como le puede decir, matar a estas plantas con herbicidas o con como arracher, ¿cómo se dice? Pesticida. No. Arrancar. ¿Cómo se dice? Arrancar. ¿Sacar? Arrancar. Como arracher. Arrancar las plantas es mucho trabajo para poner otras plantas que vamos a comer. No es sentido, ¿no? Cuando fue 19 años, como trataba de cultivar un jardín. Estaba mucho trabajo para preparar la tierra, etc. Y había como ensalada, lechuga y espinaca. Y entras con estas plantas, crecía Stellaria, la hierba galinera, o el quinopodio blanco, que es un espinaca silvestre. Y la hierba galinera se come como la lechuga. Entonces me dijo, ¿por qué comer lechuga y espinaca que necesitan mucho trabajo, que tienen mucho tiempo, cuando puedo comer estas plantas, estas malhierbas que me gustan y que me traen lo que necesito también? Yo pienso que es posible que cada persona que cultiva un jardín, por ejemplo, puede respetar sus plantas que vienen naturalmente. Es la naturaleza que se desarrolla. Si tú dejas un jardín tranquilo, va a ser la selva. Es el primer estadio hasta la selva. Es una pregunta de respeto, pienso. Pero al mismo tiempo, mucho menos trabajo. Soy muy, ¿cómo se dice? Parecer. No me gusta trabajar. ¿Cómo se dice? Gracias, Clarisa, tiene una pregunta. Sí, hola, un placer. Sí. Es una pregunta un poco dentro del contexto, ¿verdad? Es como más divulgativa. Por ejemplo, de los países que usted ha visitado, o sea, ¿cuál es lo que más le ha impactado en cuanto a la diversidad de plantas silvestres comestibles que tiene? Y lo que más están más culturizados, quizás. La más diversidad pienso que es en Amazonia, en América del Sur, y también se utilizan muchas plantas. Y es interesante porque es como un ejemplo, pienso, lo que he visto, de un equilibrio entre la naturaleza, la recolección y la cultura, la agricultura. Cultivan yuca en
en el bosque, el monte, dicen. Y cultivan árboles nativos como chonta. Chonta es una palmera que da frutas con cuales hacen chicha. ¿Conoces chicha? La chicha es que se hace con estas frutas o con la yuca, se cose y después las mujeres los mastiquean y como si Escupen. sí, con enzimas de la saliva, sí, y después va a fermentar y se puede quedar como una semana o más. Fermentándose. Fermentándose. Entonces, tiene un poquito de alcohol, ¿eh? Es la cultura. Sí, puede ser un poquito difícil cuando llega en un pueblo allá. Dicen una gran fiesta y todos los hombres estaban sentados en una línea y las mujeres vienen con la chicha, con su propia chicha y los hombres deben probar y beber todo en calabazas y si no lo bebías no estaría bien, no se va a salir. Había como, no sé, 10 o 15 mujeres y no hay mucho alcohol, pero con 5 litros de chicha es difícil encontrar el amigo para volver a casa. Sí, es diferente, pero sí, pienso que hay posibilidades de encontrar un equilibrio entre la naturaleza y la agricultura, pero diferente de lo que hacemos, como caña de azúcar, como campos de trigo o maíz. Y sí, pienso que podemos hacer diferente, pero necesitamos que pensar y que conocer que es posible, que saber que es posible, que conocer la historia, que conocer, saber por qué estamos aquí, estamos así, aquí ahora. ¿Es posible recolectar trufas en el trópico o es exclusivo de una región? ¿Trufa? Trufa. El hongo. ¿El hongo? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bien a mi terreno en las Alpes de Alta Provenza. Sí, hay muchas. Sí, es el lugar. Crece con un roble, Quercus pubescens. Quercus pubescens. Otros Quercus. Aquí pienso que no. Hay otros, porque hay varios tipos de trufa, varias especies, varios géneros también, y no todas son tan sabrosas. Pienso que no. Lo siento. Gracias. Bien, mi pregunta es en cuanto a la ortiga. Urtica dioica es una hierba que incluso es abundante aquí en el medio silvestre, ese género de Urticaceae. Me llama la atención, quizás cómo ellos la preparan. ¿Se come verde o hay que secarla para comérsela seca en ensalada o qué? Porque es mucho Urtica, valor que tiene nutricional. Urtica dioica es, ¿sabes cuál especie es? Bueno, esa es una de las más comunes, que quizás es también nativa en otras áreas, pero es simplemente saber. Fue introducida. Sí, Sí, cómo se come. Ok.
se toman las últimas hojas, ¿cómo se dice? Eco joven. Los brotes. Sí, sí. El último brote. Sí, brote, sí. Los brotes. Se puede comer crudo así, pero es picante, ¿eh? Picante. Sí, urtica significa Algo que pica. urtica, brûler, quemar. Pica. ¿Ah? Que pica. Que pica. Sí, Picante. sí, pica mucho. Pero si ¿cómo se dice? Desbaratar, Si se desmenuzar. seca. No. Verde, fresco, pero tienes que masticar en los dedos, Comer, ajá. ¿ok? Para to break. Romper. Quebrar. Quebrar. Para ok. quebrar. Para quebrar los pelos urticantes, ¿ok? Y entonces no más pica. Se puede comer así, si quieres. Pero normalmente lo que hago es, yo preparo un pesto. ¿Conoces pesto? Ok, pesto de albahaca. Okay. Preparo un pesto. Entonces, puedo comer la planta cruda, pero no hay problema, no pica. Es mezclado con óleo, queso y lo que quieras. Almendras o lo que quieras. Sí, es muy sabroso. Me gusta mucho. Y pienso que funciona bien. Tengo 73 años y sí. Se ve que. Y como plantas cada día. Ok, aquí hay una hierba, yo no sé. ¿Cuál planta dijiste que está? La planta que. No, que te ellos enseño. me estaban confirmando. Te dice que No. es introducida. Ok, hay una planta aquí. Ah, la que Muy- vimos ahorita. Muy. Que cobra. Es una maleza. No, él dice que Sí, es una la maleza, Juana sí, la sí. Blanca. Juana la Blanca. Es una cosa azul. Sí, Sí. la que enseñé. Pero, ahorita. ok, lo come. Yo no sé si es comestible, pero lo come. No, para como medicinal. como para medicinal. té, ¿Mm? Para hacer té. Medicinal. Para hacer té de limpia. Sí. Para mí no hay diferencia entre medicinal y comestible. Sí, claro, hay diferencias. Hay plantas medicinales que son muy fuertes, demasiado fuertes para alimentarse. ¿Ok? Y cuando el organismo es enfermado, tiene que, ¿entiendes? Que necesita algo fuerte. Algo fuerte para. Sí, para encontrar el equilibrio de nuevo. Pero normalmente todas las plantas tienen virtudes medicinales. Todas. Entonces, como les dije, Hipócrates, el médico griego, ¿ah? que tu alimento sea tu medicina. Sí. Pero Sí. por ejemplo aquí, nosotros acá le damos mayormente cuando es medicinal, así como que le damos el comento medicinal. Porque por ejemplo usted mencionó en Yantén, nosotros tenemos Yantén aquí, pero bueno, yo no sabía que se comía, vi el plato que prepararon, pero Yantén aquí solamente lo utilizamos, como decimos, medicinal. El Yantén aquí lo usamos tanto para té, incluso cuando hay personas que tienen los ojos enfermos, conjuntivitis, decimos acá. Preparan ponen el Yantén a reposar en el agua y con esa agua se lavan la cara y eso les refresca bastante la vista. Entonces la ortiga, ustedes se comen las hojas, pero nosotros vamos en el mismo campo, en el campo lo que nos comemos el frutito. O sea, no teníamos el conocimiento de que las hojas se podían comer. Sí hay muchísimas plantas más que nosotros el conocimiento de comerlas así no lo tenemos, ni tampoco tenemos la cultura de hacerlo.
Ujú. Sí. Claro, también que hay plantas específicamente medicinales cuando tenemos problemas. Podríamos Pero experimentar. pienso que es mejor ser en buena salud, se mantener en buena salud, que quedar enfermado y se curar. ¿Me entiendes? La prevención. La prevención es la mejor medicina. Sí, sí. Bueno, Hay mucho, ok. Pero lo importante de esto O es no que tengo. la naturaleza nos da todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Lo que pasa es que estos asuntos culturales, que uno no lo cría, vamos a decir así, ¿verdad? Comiendo, porque, óyemelo, el ejemplo que pone de estas mujeres que preparan esa cosa con la saliva, ¿no? Cualquiera viendo preparar ese alimento, viendo preparar, ¿verdad? Porque la pasa hambre, ¿eh? Por lo menos la cultura de nosotros, para ellos ya no. Entonces, es un bochorno para ellos si uno no se come esa cosa, ellos sirviendo, uno sabiendo de dónde viene el producto. Es algo complicado, pero quiera Dios que a partir de ahora uno se motive a comer un poco más, a comer un poco más de algunas especies de plantas que uno crea que puedan ser comestibles, aunque creo que quizá vamos a hacer el experimento, porque no, hay que hacer el experimento a ver si uno cambia el hábito, a ver si... Y también comer hojas de la yuca, hojas de la patata. De la batata también. Sí. Es muy importante comer hojas verdes. Si son salvajes, muy bien. Si son cultivadas, es mejor que no comer hojas verdes. La hoja de la yuca, la hoja de batata. Sí. Ahora que está, saludos. Sí. Ahora que está el director aquí, ¿por qué no se coordina con el profesor otra visita que jardín botánico y que nos lleve aquí a hacer un tour como hace el profesor Génesis, que nos lleva a diferentes tipos de palmas? Esta palma es esto, y anda el jardín entero. Podríamos sacarle provecho aquí al profesor y que nos lleve aquí a explorar, ¿verdad? en vivo, el profesor va a estar a aquí. echarlo en vivo. Él va a estar acá hasta principios de febrero, luego podemos coordinar eso. Pero va a escribir, a sentar su agenda luego de eso, entonces vemos qué hacer, porque también tiene que hacer unos viajes fuera. Entonces, vamos a dejar la charla por el día de hoy. Él estará aquí más días, si tienen preguntas pueden venir al departamento, se que voy a estar por acá. Pero entonces, por hoy ya vamos a dar finalizada nuestra conferencia y gracias por su asistencia. Vamos a hacer una